Así que les invito a ir al libro de los Hechos. En esta oportunidad me parece apropiado traer un sermón que aporte algo a la eclesiología. Una eclesiología saludable, centrada en Cristo. El libro de los Hechos es la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Así que cuando uno lee el libro de los Hechos, está pasando por 30 años de historia. Y es de alguna forma el conector, la conexión entre los evangelios y todas las epístolas. Si no tendríamos el libro de los Hechos, no tendríamos mucho contexto de las epístolas. Así que aquí en este libro aprendemos la única historia de la iglesia cuya veracidad es incuestionable, porque es historia inspirada por Dios. Luego tenemos una serie de libros de historia de la iglesia que son de mucha bendición, pero hay datos, información, historia en esos libros que no podemos confiar plenamente. Es historia extrabíblica. Pero esta historia es la historia inspirada de la iglesia primitiva. En Hechos aprendemos, a diferencia de las epístolas, doctrina, pero de forma indirecta. Uno tiene que ir leyendo la historia de la iglesia e intentando encontrar esa doctrina que está allí en el relato, en la narrativa. Uno va creciendo, viendo cómo la iglesia va creciendo. Uno sabe cómo enfrentar las luchas porque observa cómo la iglesia enfrentó las luchas. Vemos las victorias de la iglesia, vemos sus dificultades y vemos un poco de la pasión que esos hombres, esas primeras familias, esos líderes tenían para servir a Dios, que es algo elogiable, imitable. ¿Bien? Pero también aprendemos mucho de la organización de la iglesia, cómo la iglesia fue organizándose a medida que pasaban los años. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, tiene la vida de Dios, pero es un organismo organizado. ¿Bien? La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, tiene la vida de Dios, pero es un organismo organizado. Y esa organización debe venir, en primer lugar, de la palabra de Dios. Leemos Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas de las viudas, ¿no? Es decir, la distribución de la comida y del sustento para las viudas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Observen, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. De hecho, entre paréntesis, era realmente una multitud de miles. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Una multitud, una iglesia, una mega iglesia, pero una mega iglesia saludable. Y
rápidamente identificaron a 7 hombres maduros. Como que los hombres maduros de alguna forma son más altos, son más visibles. La madurez es más evidente, en medio inclusive de la multitud, pero es una madurez en el liderazgo, no solo en la vida, sino también en el liderazgo. Estos hombres eran líderes antes de ser reconocidos, ¿no? Cuando leemos los comentarios del libro de los Hechos, la mayoría de los escritores de comentarios, los comentaristas, dicen que lo más probable, algunos son como dogmáticos, pero lo más probable es que estamos frente al inicio del oficio de los diáconos. Bien, la mayoría en general creen que aquí nace el oficio de los diáconos. Los diáconos surgen, si ustedes prestaron atención a la lectura, surgen a partir de un problema. Y así ha marchado la historia de la iglesia, a partir de problemas, de pecados, como vemos aquí, o doctrinales, surgen grandes bendiciones. Esa es la soberanía, ¿no?, de Dios. Y entonces, frente al problema, la solución es justamente el oficio, el nacimiento de este oficio dentro de las iglesias. Al ver el pasaje, hay algunas notas para tomar. El pasaje no tiene el propósito de definir la tarea de los diáconos. Es decir, en este pasaje los diáconos no conforman el pensamiento principal. Es decir, no son el protagonista, no son los protagonistas de esta narrativa. Lo que sí hace Lucas, el escritor, ¿no?, es definir la prioridad de los apóstoles. Y no está de más decir la prioridad del ministerio de la iglesia. Dice el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Allí está el protagonismo. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es aceptable, bajo ningún punto de vista, abandonar la palabra de Dios para suplir esta necesidad, para solucionar este problema. Si los apóstoles dejaban la palabra de Dios, vamos a decir, los apóstoles se ponen la capa, como decimos, de superhéroes, y comienzan ellos mismos, voluntariosos, fervorosos, a querer hacer ellos la distribución para que sea más equilibrado todo, para que cese la murmuración. Hubiese sido en muchos aspectos la solución loable, porque ellos eran hombres confiables, pero hubiesen caído en la trampa. Hubiesen caído en la trampa de descuidar la palabra de Dios. Si dejaban la palabra de Dios para hacer estas tareas, el problema hubiese sido mayor. El problema de fondo no era la murmuración. El problema detrás de la murmuración que se estaba dando aquí fue la inmadurez. La murmuración es fruto de la inmadurez. Personas que frente a una situación responden pecaminosamente. No es nada nuevo. Pasó, supuestamente hay personas que toman la iglesia primitiva como la iglesia perfecta que quieren emular. La iglesia primitiva tenía problemas como nosotros, porque la iglesia está compuesta por personas, y donde hay problemas, donde hay personas, hay problemas. Y aquí surgió murmuración. Y si ustedes observan, los apóstoles no reúnen a la multitud y le empiezan a dar un estudio bíblico sistemático de la murmuración. No lo hacen. ¿Por qué? Porque entienden que el problema era de fondo. El problema de fondo era que había que hacer algo sobre ese tema de la distribución
a las viudas. Era más importante atender a las viudas que dar un estudio sistemático de la murmuración. Eso hubiese sido algo paliativo, hablar de la murmuración. La visión de los apóstoles fue que los pecados de la gente iban a surgir porque la gente está creciendo. ¿Y cómo se enfrenta o cómo se cambia la inmadurez? Quiero darles una frase para Facebook. La inmadurez se cambia madurando. Tremendo, ¿no? Wow. La madurez se cambia madurando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la gente madura? Lo normal, nosotros somos bastante prácticos, si hay murmuración, le damos duro a la murmuración, ¿no? Y listo, esa persona ahora es madura. No, es un murmurador que solamente no habla. El problema está en el corazón. La madurez se logra creciendo espiritualmente. ¿Y cómo? Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Cómo la gente crece espiritualmente? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Y qué dicen los apóstoles frente a este problema? Problema grande, una multitud grande, muchas viudas. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, el problema no se solucionaba dejando la palabra de Dios. Si dejaban la palabra de Dios, la iglesia estaría condenada a una inmadurez continua. Y esa es la razón por qué muchas iglesias crecen en número, pero no crecen en profundidad espiritual. Mucha gente inmadura, ustedes saben lo que es eso, ¿no? Ya si pueblo chico, infierno grande, se imaginan pueblo grande, infierno enorme. Mucha gente inmadura junta, es un problema. Yo creo que los apóstoles estaban desesperados en cuanto a ver tanta gente nueva en la fe, con raíces profundas en la teología, porque venían del judaísmo, pero con una necesidad ahora de entender que frente a tanta revelación, es decir, el Antiguo Testamento, ahora tienen que incluir en esa revelación la pieza principal, que es Cristo Jesús. Entonces, ellos necesitaban enseñar la palabra de Dios cristocéntrica, como hemos escuchado la alabanza, solo Cristo. Eran judíos que habían venido a Cristo y que ahora necesitaban crecer, ver todo el Antiguo Testamento por medio de Cristo. Y eso era una urgencia y una prioridad. Ahora, siempre va a haber algún nivel de murmuración en la iglesia. Siempre. Porque siempre habrá gente inmadura. ¿Qué hacemos con la gente inmadura? ¿Las echamos? ¿Que vayan a la iglesia de enfrente? No, a la gente inmadura hay que ayudarla. Debemos asumir una cultura de discipulado. Necesitamos ayudar a las personas inmaduras con ternura, con compasión, con amor y con verdad, guiarlas hacia la madurez en Cristo. Es normal la gente inmadura que reaccione frente a las situaciones de la iglesia de forma pecaminosa. En este caso fue así. Pero los apóstoles no se rasgaron la vestidura y dijeron, hay murmuración en la casa de Dios. No, dijeron, tranquilo, es normal, entre comillas, es pecaminoso, claro que es pecaminoso, pero es normal porque donde hay pecadores hay pecado y hay debilidades. Y lidiamos, en primer lugar, con nuestros propios pecados. En primer lugar. Pero luego, cuando vamos creciendo en la fe, Dios va poniendo una carga santa de que no se trata solo de lidiar con mis pecados. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es más profunda, es lucho con mis pecados, pero también lucho y ayudo a mis hermanos en sus pecados. ¿Se imaginan en un ejército que el lema es sálvate a ti mismo? Estás con el fusil ahí en el campo y no te importan los heridos,
tus compañeros y compatriotas y soldados. Esa no es la iglesia. La iglesia es: lucho con mis propios pecados, pero también el Señor me dé su gracia para poder ayudar a mis hermanos. Entonces, la clave en la murmuración, esto es un paréntesis, siempre habrá murmuración. Gente hablando mal del pastor, de esto, del otro, de cómo se hace esto, de la ofrenda, siempre habrá. El asunto es no engancharse. Una persona madura escucha la murmuración y la corrige. Y allí se detiene todo. Hermano, no hable así. No hable así. No, a Dios no le agrada eso. Y se solucionó. Vieron qué fácil, ¿no? Volviendo al pasaje, podemos deducir que los diáconos posibilitaron que los apóstoles no descuidaran su principal tarea, sus prioridades. Así que ya tenemos una pista aquí. ¿Qué hacen los diáconos? ¿Qué hacen los diáconos? Mañana, si tu hijo pequeño o tu hija pequeña te dice: papá, mamá, ¿qué hacen los diáconos en la iglesia? Bueno, no sé si tienen diáconos aquí todavía. ¿Tienen diáconos? ¿Qué hacen los diáconos? Y sería triste decir: no tengo ni la más mínima idea qué hacen los diáconos. Bueno, los diáconos, y está la pista clara aquí, son servidores que complementan a los apóstoles, ayudan a la iglesia y ayudan a los pastores. Ahora, ya no hay apóstoles. Todos estamos de acuerdo con eso. Acá estamos de acuerdo con eso. Ya no hay más apóstoles, pero sí hay pastores que cumplen hoy la función de los apóstoles en esa iglesia que recién había nacido. Ya no hay más apóstoles, pero las tareas que hicieron los apóstoles en esa iglesia naciente y creciente, hoy la continúan los pastores. Según Efesios 2:20, los apóstoles, si tomamos la analogía de un edificio, los apóstoles fueron el cimiento, fueron necesarios al inicio de la iglesia, fueron los que establecieron la base, ¿no? ¿Bien? Entonces dice Efesios 2:20 que ellos fueron, y los profetas, parte del inicio de la iglesia para que la iglesia luego se desarrolle bajo esos fundamentos teológicos y doctrinales. Y pensando en esto, vemos por qué los apóstoles no podían dejar, bajo ningún punto de vista, dejar de enseñar la palabra de Dios. Entonces surge este problema y ellos dicen: bueno, busquemos a 7 hombres, y no sabemos por qué 7, pero 7 personas les pareció que podían suplir la necesidad. No eran cualquier clase de personas, debían ser personas espirituales. Y creo que el pasaje no tiene el propósito de hacer una descripción exacta de la tarea de los diáconos, aunque dice allí para servir a las mesas. Y la palabra servir es de donde nosotros traemos la palabra diácono. Es una palabra griega, en realidad no es parte de nuestro idioma. Diácono, y aquí es diaconía, para diaconía o para diaconar las mesas, para servir a las mesas. Así que si su trabajo hubiese sido simplemente servir las mesas, al leer luego algo más oficial, como en las cartas pastorales, 1 de Timoteo 3, debería decir ahí qué hacen los diáconos, pero no lo dice. La Biblia no nos dice qué hacen los diáconos, pero sí la palabra implica que son servidores, y cuando tomamos aquí el libro de los Hechos, entendemos que son servidores, pero que permiten a los pastores hacer su tarea prioritaria, que es la palabra de Dios. Así que el libro de los Hechos, que es literatura narrativa, no tiene el propósito, como las epístolas, de ser como exhaustivas y dogmáticas en su información, porque es un libro que las cosas van continuamente cambiando.
pero sí tiene doctrina. Ese es el otro extremo, es decir, en el libro de los Hechos no hay doctrina. Sí que hay doctrina, solo que hay que medir esa doctrina, su dogmatismo, por las epístolas. ¿Está bien? Así que algunas implicaciones. Las iglesias tienen libertad para definir las tareas de sus diáconos. Eso es claro. La iglesia tiene la libertad en Cristo de definir qué hacen los diáconos, porque no es dogmático qué hacen los diáconos, pero sí el propósito de los diáconos es permitir que los apóstoles, que ya no hay, sino los pastores, se dediquen a la palabra de Dios y a la oración. Así que la iglesia tiene la libertad de elegir diáconos, tienen la libertad de elegir la cantidad de diáconos. En una oportunidad, en nuestra iglesia madre, del cual yo servía, ya la iglesia había crecido bastante y necesitábamos diáconos. Y dijimos, no vamos a tener más diáconos que la iglesia primitiva, que eran miles. Vamos a poner allí el techo en 7. Y hasta el día de hoy hay 7 diáconos. Pero no es dogmático. Una iglesia puede tener, conozco iglesias que tienen 20 diáconos. Yo no sé si es necesario, pero eligieron 7 y la iglesia tiene libertad para elegir la cantidad. Y la iglesia tiene la libertad para elegir el tiempo de su servicio. Conozco iglesias que dicen cada 2 años cambiamos los diáconos. Y bueno, cada 2 años comienza todo de nuevo el proceso. Como que también eso, desde mi punto de vista, es demasiado trabajo. Si son diáconos en el corazón, servidores del Señor, me imagino que podrían permanecer más tiempo. En algunas iglesias son diáconos hasta la muerte. Pero bueno, no sé si eso es tan saludable. Pero vemos un poco aquí en este pasaje de la organización de la iglesia. ¿Bien? ¿Tiene sentido? Bueno, Filipenses 1:1, observen, ya pasaron algunos años, la iglesia ha crecido y ya encontramos aquí en la epístolas escritas, cartas escritas a esas iglesias que se plantaron en el libro de los Hechos. Y dice en el versículo 1, y lo leyó Gustavo ayer justamente, para hablar de los roles en la iglesia. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Allí ya encontramos en este pasaje algo añadido de información sobre la estructura oficial de las iglesias. Encontramos los santos. ¿Qué son los santos? La membresía. Ahí está la membresía. Y luego, dentro de la membresía y como parte de la membresía, no una élite sobre la membresía, dice, incluyendo a los obispos y diáconos. Así que eran iglesias autónomas, guiadas por sus pastores, obispos, es lo mismo, son palabras intercambiables, y ayudados o complementados por los diáconos. Los diáconos no son como una especie de esclavos del pastor, no, ni son sus guardaespaldas, no, son siervos que están sirviendo juntos al mismo gran Dios, al mismo Señor, y están sirviendo a la iglesia. Entonces, podríamos decir que son 2 funciones de servicio. No son agentes de poder. Tenemos que sacarnos ese chip de que los pastores y los diáconos son agentes de poder. Son servidores y se complementan, trabajan juntos. Y a medida que pasaron los años, lamentablemente, en la iglesia cristiana se degradó esta visión del servicio a Dios. Y llegaron a ser cargos, en vez de ser cargos de servicio, llegaron a ser cargos de poder, de jerarquía. Eso es triste, es muy triste. De allí surgió la división extraña, yo diría hasta diabólica, del clero y los laicos. Los sacerdotes
alejados de los mortales pecadores, de los laicos. Yo no diría que está mal la palabra laico siempre y cuando se entienda, ¿no? Pero esa separación entre los profesionales y jerarquía de poder en la iglesia y luego los simples creyentes, eso no es bíblico. No es bíblico. Y también nacieron luego los obispos, que simplemente son pastores, pero los obispos tuvieron como un poder, una jerarquía tremenda, obispos poderosos. Luego surgieron los arzobispos, los patriarcas, cardenales, monseñores y el papa. Triste, toda esa como que más jerarquía, más poder, más control. Bueno, no ha cambiado mucho en el día de hoy, ¿no? Tristemente. Bueno, en algunas iglesias todos saben que para llegar al Padre es por medio de Jesús. Lo que nadie sabe es cómo llegar al pastor, ¿no? Es un misterio la vida. No era así, para nada. Los pastores eran accesibles. Los apóstoles eran accesibles. Eran tan accesibles que lo menospreciaban. A mí me quebranta el corazón a veces ver cómo lo menospreciaban a Pablo. Yo creo que si hoy entraría Pablo ahí, tendríamos la tentación de, viste, como a Messi en la cancha, ¿no? Pero Pablo y los apóstoles, luego post-mortem, como que los elevaron y los... Pero vivos, ahí entra Juan. Me imagino en la cultura porteña, no sé acá, pero ¿qué hace Juan? Era una relación, vamos a decir, de camaradería cristiana. Y ahora voy a hablar de eso, un poquito sobre el trato con los pastores. Pero toda esta estructura jerárquica no la vemos en el Nuevo Testamento. Lo que hoy vemos en muchas iglesias no existía en el Nuevo Testamento. Se degradó luego con los años en la historia de la iglesia. Y llegamos a 1 Timoteo 3. Vamos ahí. Vemos una serie de requisitos aquí, requisitos necesarios, porque había mucha confusión. Había sucedido que personas llegaron al liderazgo, quizás por carisma humano, por medios extraños. Entonces Timoteo tiene que sacar a esa gente que no debía estar ahí y debía colocar personas correctas. Y lo que Pablo escribe aquí en 1 Timoteo es justamente para Timoteo y para la iglesia los requisitos de las personas que deberían estar ocupando esos lugares de servicio. ¿Bien? Dice 1 Timoteo 3:1, palabras fieles está. Si alguno aspira al cargo de obispo, hay una implicancia allí, que las personas querían, parece que anhelaban y querían estar ahí. El problema es, o el asunto es, ¿por qué? ¿Por qué quisiera alguien ser? ¿Por qué alguien quisiera tener ese cargo? Pero no condena el deseo, sino que dice, buena obra desea. Versículo 2. Gracias. Versículo 2 dice, un obispo debe ser. Ahí está el punto. Un obispo debe ser, es decir, son condiciones, son requisitos. Y comienza la lista. Irreprochable, marido de una sola mujer. Y a medida que uno va leyendo los requisitos, personas van siendo eliminadas, ¿no? Este no. Tristemente, en algunas iglesias, cuando uno termina de leer los requisitos, la conclusión es, no tenemos pastor. A esta altura, las iglesias tendrían patrones espirituales para reconocer líderes que Dios quiere para la iglesia. Bien claro. No hay letra chica, aquí hay letra clara. Un hombre desea ser pastor. Bueno, la iglesia tiene que velar que estas condiciones se den. Se halló una carta del siglo IV, es decir, bastante viejita,
escrita por un tal Jerónimo, padre de la iglesia, a un joven pastor llamado Nepotiano. Interesante, voy a citar una parte de esa carta antigua, dice, es como un lamento, y dice, muchos edifican iglesias hoy, o sea, ya entramos en una historia de la iglesia que se abandonaron las casas y comenzaron a construir templos, ¿bien? Dice, muchos edifican iglesias hoy día con sus paredes y columnas de mármol brillante, sus techos relucientes por el oro y sus altares adornados con joyas, pero no prestan atención a la elección de los ministros de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Se dan cuenta que esto es un tema muy antiguo, el no velar por los requisitos de los líderes, sino prestar atención a otra serie de cosas. El ministerio pastoral requiere madurez espiritual, y observen que la lista de 1 Timoteo 3 no enfatiza aspectos físicos, ni siquiera de personalidad, ni siquiera de talentos. Todos los requisitos son morales, familiares, espirituales, de carácter. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Para los ancianos y para los diáconos. Y algunas implicaciones más. El liderazgo recae sobre los hombres varones. Es obvio, ¿no? Lo trató ayer Gustavo. Estos requisitos no aplican a una pastora, no aplican. Sino diría que el obispo mujer, que ya no tiene que ser marido de una sola mujer, ya ahí se cae, no aplica, no corresponde, no aplica a mujeres el pastorado. Si una iglesia acepta el pastorado de una mujer, es una iglesia desobediente a la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias desobedecen abiertamente la palabra de Dios y ni se ponen colorados. Ahora, ¿cómo logran practicar algo que es tan claro en la Biblia que no es bíblico? Bueno, y ahí comenzamos en el camino del liberalismo. Comenzamos a negar la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo más peligroso que yo veo. Cuando comienzan a decir, no, pero aquí Pablo está hablando porque él era machista. Presta atención porque lo que estamos escuchando es desacreditando la autoridad de la Biblia, atribuyéndole a mandamientos de Dios, minimizando su carácter dogmático, diciendo, no, pero ese fue Pablo. O sea, a veces Dios, a veces Pablo. ¿Y quién decide eso? ¿Quién decide cuando es cultura? ¿Quién decide? Es muy delicado ese tema. Entonces, en esas iglesias donde mujeres son pastores o pastoras, el argumento es, no, ese concepto de que los hombres lideran es medieval. ¿Qué hay detrás de ese análisis? Feminismo entrando en la iglesia. Y así la iglesia, cuando es permeable al mundo, terminará siendo una iglesia totalmente mundana, totalmente adaptada a la cultura de este mundo y no a la palabra de Dios. Así que podríamos decir, no es una gran herejía que una iglesia tenga una pastora, no es la herejía suprema, pero abre la puerta a un sinfín de problemas mayores. Como expliqué, el liberalismo, comenzamos a dejar de pensar que la Biblia es autoridad, que es autoritaria en todos los asuntos de la iglesia y de nuestras vidas. Así que, hermanos, los estoy aburriendo un poco con esto. Hoy estoy haciendo más que una predicación, parece una clase de eclesiología, ¿no? El desarrollo de una iglesia se mide en el número de hombres que van calificando para el liderazgo. El desarrollo de una iglesia se mide en el número de hombres que van calificando para el liderazgo.
A mí me impresiona ver que esta iglesia primitiva fue el disparador de muchos sembradores y plantadores de iglesia. Y de forma espontánea, inclusive por medio de la persecución. Pero maduraron allí en esa iglesia, por el ministerio de los apóstoles, un montón de hombres. En algunos casos ni sabemos quiénes plantaron iglesias que luego llegaron a ser iglesias de renombre. Fueron disparados y en el libro de los Hechos nos dicen que a medida que iban avanzando y escapando en primer lugar por sus vidas desde Judea, desde Jerusalén, iban plantando iglesias, anunciando el Evangelio, y digo, wow, qué impresionante eso. Qué impresionante eso. De hombres, tenemos un caso en nuestra congregación de un joven de Venezuela que vino en primer lugar solo. Su intención era traer su familia. El asunto es que se complicaron las cosas. Argentina no es Estados Unidos. Se le complicaron las cosas. Pasó un año, pasó 2, pasó 3 y no pudo traer a su familia y quedó varado solo. Y es miembro de nuestra iglesia, un hombre fiel, un hombre que ha crecido, ha madurado, y en medio de la soledad y de la crisis se internó en la palabra de Dios. La crisis lo llevó a buscar al Señor y ha madurado en este tiempo lejos de su familia. Y decidió volver. Vuelve a un lugar de Venezuela que están comenzando una iglesia. Y en una charla esta semana me preguntó, charlábamos, ¿qué sucedería si esa semilla o ese plan de iglesia no avanza, se frustra? ¿Qué pasaría? Porque una de las razones de decidir insistir en quedarse aquí es que si regresaba no había iglesia en su pueblo. Y él entendía que eso no era bíblico, ir a un lugar donde no hay iglesia. Pero he aquí que ahora él regresa porque se está formando una iglesia nueva. Pero me preguntó, ¿qué sucede si eso no avanza? Si se frustra. Y ahí está el tema. En este tiempo él ha crecido y entiende que Dios lo llamó a plantar iglesias. Le digo, bueno, sería cuestión de que te apoyemos para que vos seas ese plantador allí. Así que Dios hace esas cosas. Dios usa las crisis, Dios usa el sufrimiento para formar hombres. Hoy, aquí en este lugar, quizás hay hombres que se están formando bajo el fuego de la prueba, pero no solo el fuego de la prueba, el fuego de la teología, que te quema el corazón. Esa combinación de prueba y teología va formando hombres que en el día de mañana están calificados para comenzar iglesias, para salir al campo misionero, para atender una iglesia que se quedó sin pastor y van a llamar, Pastor Ariel, ¿usted tiene algún buen hombre? Estamos desesperados, no tenemos a nadie que nos enseñe la palabra de Dios. Y bueno, ahí está. Dios va conectando su red. Pero la iglesia que más capacita hombres es la iglesia más productiva. Ahora, no es fácil capacitar hombres. Los hombres maduros no son como el café, ¿viste? Instantáneo. No hay hombres maduros de microondas. No hay. Es un proceso lento. Y hay que tener paciencia. Pero hay que ir en esa dirección. Entonces, estos requisitos de 1 Timoteo 3, y lo dijo Gustavo claramente ayer, es para todos los creyentes. Todos los creyentes deberían observar estos requisitos e ir en pos de estas virtudes cristianas. Otra implicación es que las iglesias deben aspirar a tener varios ancianos. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación. Otra vez, el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? La prioridad de la predicación y la palabra de Dios. Dice, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza.
dignos de doble honor. Son preciosos. ¿Por qué? Porque esos son hombres que están justamente formando a otros hombres, están llevando a la iglesia a la madurez, están combatiendo en el frente contra el pecado. Son agentes de santificación para la iglesia. Entonces, a ellos, cuídenlos bien, dice Pablo. Sobre todo a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La palabra ahí trabajan es una palabra que se aplica a un obrero que trabaja. A mí a veces me cuesta oír eso. Usted es pastor, ¿no trabaja? Hermanos, los pastores de Dios trabajan y trabajan mucho. Si no, pregúntenle a sus esposas, que a veces los tienen que desenchufar porque hacen horas extras. Los pastores de Dios trabajan y demasiado. Y sobre todo trabajan en la palabra de Dios. A eso se dedican los pastores. Claro, este mundo no aprecia a un hombre que está ahí estudiando y está luchando primeramente con el texto, con su vida, con Dios, con sus pecados, con la iglesia, con su familia, con sus hijos. Está luchando. El mundo no aplaude, dice, qué trabajador este hombre. No, el mundo va a decir, ¿y este vago? ¿Qué hace ahí con la Biblia? Pero si la iglesia piensa así, tenemos un problema. Una iglesia que no valora este trabajo es una iglesia que está condenada a la mundanalidad y a la desaprobación divina. Y uno sabe, yo cuando voy a una iglesia sé si una iglesia valora la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Por la atención. Y doy gloria a Dios por ustedes, hermanos. Porque no es que lo que yo estoy diciendo es relevante, sino ustedes están aquí porque la Biblia es relevante. Una iglesia debe darle a la palabra de Dios su lugar. Como decía Martín Lutero, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Entonces no es tan importante quién habla, sino lo que se habla. Es la palabra de Dios. Y estos hombres que trabajan en la predicación y en la enseñanza deben ser valorados, deben ser tenidos con doble honor. Valoren a su pastor. No me pagó a mí para que yo diga estas cosas. Me dio tema libre, pero les voy a decir algo. Cada vez que un pastor en una iglesia joven me invita a predicar, yo intento dar algo de eclesiología para que ese pastor no sufra todo lo que uno sufrió. No es que estoy evitando que sufra, pero estoy intentando dar herramientas a la iglesia para que no lo haga sufrir de más. Así que, hermanos, valoren el ministerio de la predicación y la enseñanza. Diáconos, hay diáconos aquí, hagan sus tareas de tal forma que su pastor hoy es uno, pero la idea es que sean más. No desatiendan su principal trabajo, que es la palabra de Dios y la predicación. Dice en Hechos 20, desde Mileto, versículo 17, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos. Una iglesia que tiene un pastor es una bendición. Es mejor que no tener a ninguno, ¿no? Pero es una iglesia que está en transición. Debe apuntar a tener más. Entonces, valoren al pastor. Normalmente las iglesias comienzan con un pastor, pero la obra requiere pluralidad de ancianos que lideren bíblicamente, con paridad. Todos tienen la misma autoridad, pero indudablemente cada uno va a aportar su sabiduría, su madurez, sus dones. Y es bueno que haya más de un pastor. Aún el apóstol Pedro, cuando escribió sobre la obra pastoral, él se refirió a sí mismo como un pastor, como un anciano, no como un apóstol. Cuando habló de las tareas de ancianos, él dijo, exhorto yo, Pedro, anciano como ellos. Es decir, es un honor ser un pastor, un anciano.
Es un honor, es una función, pero de servicio, no de poder. Puedo terminar haciendo un resumen de los más importantes asuntos del pastorado, de la tarea pastoral. Sería como un repaso, ¿está bien? Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud. Eso habla de gobierno, dirección, convocar a la multitud, dar dirección, eso es gobierno, eso lo hacen los pastores. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, los pastores sirven prioritariamente con la palabra de Dios. No está mal ver a un pastor pintando una pared, no está mal si eso lo acerca, es parte de la comunión, pero yo sinceramente prefiero ver a un pastor estudiando la palabra, aconsejando, enseñando, predicando, y otro hermano puede pintar esa pared. Y no estoy menospreciando el pintado de la pared, pero ¿no sería triste verlo a Messi alcanzando pelotas en vez de estar jugando ahí en la cancha? Estoy hablando en términos muy humanos y muy prácticos, pero la Escritura es muy claro cuando dice acá: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Elijan, y ahí es donde vemos que está honrando ese ministerio, porque no dice, llamen a cualquiera que haga esto. No dice, hay alguno ahí que no ora, no lee la Biblia, no hace nada, que se ponga a servir a las mesas. No dice eso. Dice, busquen 7 hombres calificados, maduros, llenos del Espíritu Santo para que hagan este trabajo. Es decir, habla de funciones. No es menos espiritual pintar una pared, pero es funciones, roles. Dios llamó a los pastores a pastorear. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. No deben descuidar su vocación pastoral con tareas que pueden hacer otros hermanos, diáconos, colaboradores, los propios miembros. Cuiden a su pastor en cuanto a eso. Los estándares espirituales son fundamentales para liderar. Los pastores se forman. ¿Dónde se forman los pastores? Los pastores se forman en la iglesia, no en el seminario. El seminario te da información, pero no te forma como pastor. La iglesia es el laboratorio donde el pastor va creciendo y se va formando. Es el proceso dentro de la iglesia de la formación de hombres maduros. Y los requisitos, y esto quiero dejarlo bien claro, los requisitos no significan glorificación. Hay iglesias que ven los requisitos como estándares de perfección. Claro, pasan los años y ningún pastor se levanta. No, los requisitos son los estándares que deben llevar a los hombres que están madurando en esa dirección. Pero esos hombres van a seguir creciendo. No tienen que esperar la perfección para ser pastores. Tienen que cumplir estos requisitos en función de la madurez, la edad, los roles, la iglesia. Pero la iglesia tiene que ser paciente también. Y les voy a leer una interesante encuesta que enumera las cualidades que la gente espera encontrar en un pastor ideal. ¿Bien? Dice, el pastor perfecto predica exactamente 12 minutos. Tiene 28 años, pero hace 30 que predica. Trabaja desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, todos los días, y además es el sereno del templo. Condena el pecado con frecuencia, pero él nunca ofende a nadie. Se viste bien, compra buenos libros, conduce un buen automóvil, es generoso con los pobres y tiene un salario bajo. Hace 15 llamadas por día a las familias de la congregación, visita a los que están en el hospital o enfermos en sus casas, dedica todo su tiempo a evangelizar y siempre está en la oficina cuando se lo necesita. Y también es buen mozo. Qué triste, ¿no? La gente tiene estándares irreales de los pastores.
Quiero hacerles una pregunta en cuanto a pastores y quiero que busquen Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Leemos el pasaje y luego les hago la pregunta. Es una carta a una iglesia, ¿no? O a las iglesias. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pregunta. Primera pregunta. ¿Quién gobierna en la iglesia? No responda, solo lo piense. Mira el texto. ¿Quién gobierna en la iglesia? Recuerden, la iglesia es un organismo, pero es un organismo organizado. ¿Quién gobierna en la iglesia? No estoy preguntando quién es la cabeza de la iglesia. Eso es ya una respuesta obvia, es Cristo, ¿no? Yo estoy diciendo es quién gobierna en la iglesia. Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien. Es obvio quién gobierna. Dice Efesios 5:23 que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese ya es el gobierno de los gobiernos. Pero en este pasaje estamos hablando de las iglesias locales. En una oportunidad, hace años, muchos años, me di cuenta que había un hombre de nuestra iglesia, un joven, que se manejaba en el ministerio con una libertad inusual, vamos a ser diplomáticos, pero extraña, ¿no? Él, en realidad, casi como creía que la soberanía de Dios era transferible, era soberano y, para decirlo de forma directa, hacía lo que quería el hombre. Y recuerdo que un día le hablé y le pregunté, fulano, ¿quién es tu pastor? Y él me miró y le sorprendió la pregunta y me dijo, Jesús. Sí, era Jesús porque no reconocía ninguna autoridad sobre él, era solo Jesús. Suena muy espiritual eso, ¿no? Pero era una excusa para decir, yo le rindo solo cuenta a Jesús y hago lo que yo quiero. En realidad, ¿se imaginan si la iglesia funcionara así? Cada uno hace lo que quiere. La sumisión a los pastores es muy claro acá. Y es un asunto de orden, no de esclavitud. No es el faraón el pastor. Dios es un Dios de orden. ¿Amén? Y Dios muestra su carácter, aún en la creación, cómo todo funciona, ¿no? Todo está en su lugar, el sol está en su lugar. Si el sol se corriera un poquito, nos morimos congelados, ¿no? Si se acercara un poquito, por cuenta de él, ¿no? Nos morimos quemados. O sea, todo está en orden. Dios es un Dios de orden. No es un asunto de poder el liderazgo de pastores en la iglesia. Se da en todos los órdenes de la vida humana. En el hogar, si un hogar rechaza el diseño de Dios, ese hogar va a sufrir grandes consecuencias. Hay un diseño, todo debe continuar y seguir ese diseño de Dios. Se da en todos los aspectos y en la iglesia también. Alguien puede decir toda la semana estoy en el trabajo, estoy subordinado, tengo jefe de esto, y tengo que venir a la iglesia y tengo un jefe. No, no es la idea esa. Tenemos que desconectar que esta autoridad tiene que ver con alguien que controla mi vida. No, es alguien que Dios ha puesto para dirigir la iglesia. Y la iglesia, les digo más, la iglesia debe practicar la sujeción o la sumisión no solo al pastor. ¿Qué dice Efesios 5:21? Dice, sometiéndoos unos
a otros en el temor de Cristo. Eso es impresionante. Personas humildes, de alguna forma, bajo la vida, el consejo, el ministerio de otros. Todos sumisos unos a otros. Esto es impresionante. Y debemos practicar esa sumisión con los pastores, porque ellos velan, dice allí, y van a dar cuenta. Por lo tanto, este trato en la iglesia muestra un cuadro del carácter de Cristo. ¿Quién era Él? Humilde y manso de corazón. Una iglesia que muestra esta actitud humilde, amorosa, voluntaria, voluntaria. Cuando alguien dice, te tenés que someter, ya ahí se perdió todo. Porque esto es voluntario, es una actitud voluntaria del corazón. De servir al otro, de animar al otro, todas esas actitudes de unos a otros en sumisión, no de enseñoreamiento, muestra la gloria del poder del Evangelio. Es decir, gente humilde muestra la gloria del Evangelio. Porque nadie es humilde por sí. Es una característica que viene a nuestras vidas cuando nos humillamos delante de Dios. Y es impresionante ver eso. Ver un hombre humilde es impresionante. Ver una mujer humilde es impresionante. Es el poder del Evangelio. Y aquí hay dos palabras en Hebreos 13:17 que nos indican mucho de cómo funciona la iglesia. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ellos no pueden ejercer el pastorado si la iglesia voluntariamente no obedece este pasaje. Esto es voluntario. Yo obedezco a Dios obedeciendo este pasaje. El pastor no demanda mi sumisión, no demanda. Un pastor que demanda obediencia no puede ser pastor. Esto se da porque todos estamos bajo la autoridad de Dios y cada uno está en su rol. Hay dos tendencias que son antibíblicas y dañinas. En primer lugar, y todos conocemos, que es la exaltación del pastorado. El pastor es como el cuarto miembro de la Trinidad, es un semidios. Nadie sabe, hay iglesias que ni saben dónde vive el pastor. En algunos casos vive en muchos lugares porque tiene casas por todos lados, ¿no? El pastor parece que es un monarca, es como un rey. Bueno, antibíblico. Esa es la exaltación antibíblica pecaminosa al pastor, como un monarca, a quien hay que rendirle culto, hay que obedecerle ciegamente. Lo que dice el pastor es dogmático, es palabra de Dios. No, eso no es bíblico. Hay un solo libro que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, no son dictadores. Los dictadores dictan no desde la constitución de un país, sino desde su corazón. Esos son dictadores. Hacen lo que quieren. Los pastores no son dictadores. Son gobernantes subyugados a la palabra de Dios. Gobiernan, pero con la palabra de Dios. No tienen autoridad propia, pero son autoridad. Y la iglesia se sujeta porque ellos están junto con la iglesia bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, esa es una tendencia, la supremacía pastoral. Pero la otra tendencia, y quisiera animarles, hermanos, a no caer en esto, es la subestimación de los pastores. ¿Qué es lo que luchó el apóstol Pablo? Parece que Pablo era calvo. Tengan compasión de los calvos, por favor. Parece que era chiquito, tenía problemas de salud y lo menospreciaban. Un trato informal que roza el menosprecio. Y otra tendencia muy común, el pastor es como un empleado de todos. Es un empleado de todos. Todos lo tienen como que, ¿y si es el pastor? Eso es pecaminoso también. Habla muy mal de la iglesia. Él no es un empleado de todos, es un siervo de Dios. La iglesia no es una democracia,
En la democracia los pueblos dicen, pero nosotros lo votamos para que nos haga caso, en cierta forma. Bueno, el pastor no es eso. Es muy claro que ellos gobiernan bajo la autoridad de Dios y le han de rendir cuentas a Dios. Y a la iglesia en segundo lugar, pero a Dios por las almas de los hombres que lideran. Entonces, ni la exaltación ni la subestimación es el modelo bíblico. Ellos son dirigentes de la iglesia, puestos por Dios, los honramos por el trabajo que hacen y como toda autoridad está puesta por Dios. Los policías, los gobernantes, toda autoridad de alguna forma evita el caos y los pastores no solo nutren, guían, gobiernan, sino también de alguna forma evitan este caos de no tener quien los dirija. Entonces, ellos gobiernan y darán cuenta de su trabajo como quienes han de dar cuenta, dice, muy claro. Entonces, conclusión, los pastores lideran en comunión con Dios y este factor es clave. Esta comunión es confianza. Es la misma comunión y confianza que se da en el matrimonio. La esposa voluntariamente sigue a su esposo, ama a su esposo, porque confía en su esposo. De la misma forma, esta sumisión se da en la iglesia. Amamos a nuestros pastores, nos sujetamos a ellos porque ellos nos aman, nos cuidan, velan por nosotros, nos predican. Confiamos. La confianza es clave. Entonces, ¿qué fortalece la confianza? Justamente los requisitos. Los requisitos cumplidos. Acordaos, dice el versículo 7 de Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este es un buen parámetro. Cómo Dios usó a estos hombres en nuestras vidas. Hermanos, quiero concluir pensando en el abuso de autoridad que existe hoy en día. No voy a hacerte levantar la mano, pero en todas las iglesias hay personas que han sido abusadas por pastores. Es triste, es desconsolador. A veces me sucede que hay personas que me tienen miedo. Yo sé que no soy tan lindo, pero... Y luego, recuerdo una oportunidad, una señora traía a alguien así como de, vení, habla con... Me pareció muy extraño eso. Y luego me explicó, no, lo que sucede es que esta persona ha sido tan maltratada por sus pastores, que le tiene miedo a los pastores, literalmente. Qué triste, ¿no? Qué triste. Si sufriste abuso pastoral, ese abuso pastoral no se sana alejándote de los pastores, ignorando la autoridad de los pastores, no honrando la autoridad de los pastores. Eso se sana colocándote bajo la autoridad de un pastor bíblico o de pastores bíblicos. Porque no todos son iguales. Los pastores bíblicos son un regalo de Dios para su iglesia. Y cuando surge uno, valórenlo. Porque no abundan, Son una raza extraña, rara. Hay iglesias hoy sin pastores. No se escriben. Hay alguien que... ¿Por qué? Porque son personas que se forman y que todo el mundo quiere el producto final. Pero hay que tener paciencia en la formación. Hermanos, Dios quiera que esta iglesia sea una fábrica de producir pastores. Y que Dios los use para enviar y plantar iglesias. Eso es lo más ambicioso, en buen sentido, que una iglesia debe anhelar. Si son pastores bíblicos, les debemos sumisión y obediencia, y es un gozo.
Si fuese sumisión a hombres, sin la palabra de Dios, volveríamos a la cautividad babilónica que habló Lutero. Roma, enseñoreándose de las almas. No estamos hablando de papas, pastores papas. No, estamos hablando de pastores bíblicos, a quienes le rendimos honra, los amamos, los apreciamos. Y en una ocasión estaba en una iglesia que estaban ordenando a un pastor y el proceso era tan largo, tan largo. Yo fui para la ceremonia, pero venían con muchos encuentros y casi como era interminable, ¿no?, el proceso para llegar al pastorado. Y en un momento dado estaba yo con la iglesia y le digo, hermano, si no lo quieren yo me lo llevo. Definan, porque hay tantas iglesias sin pastor. Así que, si no lo quieren Ariel, yo me lo llevo para Buenos Aires. Eso quería escuchar. Me sentiría mal si dijeran, sí, llévalo. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús, el príncipe de los pastores. Detrás de cada hombre madurando estás tú, tu amado Salvador, que diste tu sangre allí en la cruz para comprarlo, para sacarlo de la esclavitud del pecado y para formar un hombre piadoso. Detrás de cada hermana, de cada niño que llega a Cristo, de cada familia y de cada iglesia vemos tu amor. Gracias por el Evangelio poderoso, Señor. Cristo Jesús vino a salvar a los perdidos. Señor, gracias porque nos amas tanto, que no nos dejas tal cual como nos encuentras. No solo perdonas nuestros pecados, lavas con tu sangre nuestros pecados, sino que nos transformas y nos tienes paciencia, Señor. Padre, si hay alguien en esta mañana que no te conoce, que tú tengas misericordia y le traigas al arrepentimiento, pongas en su corazón un deseo de entender más, de preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor, oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y amén.